Bienvenidas a una nueva temporada del podcast de Mujer Financiera. Mi nombre es Sabri Castelli, soy fundadora y CEO de Mujer Financiera y hoy estoy acá para poder empezar a hablar de dinero, inversiones, finanzas y mujeres. En esta nueva temporada del podcast de Mujer Financiera vamos a hablar específicamente sobre las inversiones. Por eso esta temporada la llamamos Yo soy mi mejor inversión y a lo largo de una serie de capítulos vamos a estar conversando sobre todas las temáticas interesantes sobre el mundo de las inversiones. No solo vamos a hablar de inversiones financieras, sino que también vamos a hablar de inversiones de vida, inversiones en el emprendimiento y muchos otros temas más, porque si se trata de hacer crecer nuestro dinero, el mayor desafío siempre está en desarrollar una mentalidad de crecimiento. Así que diseñé exclusivamente esta temporada de podcast para ayudarte a lograrlo. Así que vamos a comenzar. En este episodio vamos a estar conversando sobre la diferencia entre las inversiones a corto plazo y las inversiones a largo plazo. ¿Y por qué hoy trajimos este tema a la conversación? Básicamente porque hace muy poco hicimos una encuesta en la comunidad de Mujer Financiera, que si no nos seguís, te cuento que nos podés seguir en Instagram, @mujer_financiera, y le preguntamos a esta comunidad cuál era su expectativa de inversión en términos de tiempo. O sea, le preguntamos cuánto tiempo te gustaría invertir tu dinero. Y el resultado fue bastante revelador porque recordamos que tenemos más de 700.000 personas que nos siguen en las redes sociales al momento de estar grabando este episodio y la mayoría de las mujeres dijo que el periodo de inversión en el cual estaba dispuesta a dejar su dinero invertido no era superior a un año. Y básicamente este resultado lo obtuvimos en casi el 75% de las encuestadas. Entonces esto nos hizo pensar por qué nos pasa esto a las mujeres de que no nos queremos animar a invertir en el largo plazo, ¿no? Porque siempre queremos empezar con un periodo de tiempo muy corto y es por eso que decidimos armar este episodio donde vamos a hablar sobre inversiones a corto plazo versus inversiones a largo plazo y por qué lo ideal sería que yo tenga un mix de ambos tipos de inversiones, ¿sí? También les quiero contar que traje otro dato que también revela cómo nosotras podemos cambiar respecto a cómo nos paramos en el mundo de las inversiones. Porque también repetimos estas encuestas con mujeres que pasaron por uno de nuestros programas educativos que se llama De Principiante Experta en Inversiones y les volvimos a hacer la misma pregunta cuando finalizaban el programa y en ese caso cambió completamente la estadística, ¿no? Estas mujeres que habían pasado 8 semanas formándose con muchísimos contenidos de inversiones cambiaron totalmente de parecer. Y en ese momento la encuesta era casi exactamente al revés, porque el 70% de ellas dijo que estaba dispuesta a invertir en el largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo nos referimos a más de 5 años. ¿Y este cambio por qué se da? Básicamente se da porque al haber accedido a contenido y a educación y haber entendido las ventajas de invertir en largo plazo, estas mujeres cambiaron de parecer. Así que nos parecía muy importante traer este tema a la conversación y eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Te recuerdo que este es un episodio más dentro de nuestra nueva temporada en el cual tenemos como lema Soy mi mejor inversión. ¿Por qué? Porque creemos que si vos invertís tiempo en educación, escuchando este podcast, leyendo notas del diario, haciendo cursos y aprendiendo todo lo que puedas, seguramente vas a tener un gran crecimiento económico y también te vas a poder convertir en una mejor versión de vos misma para poder alcanzar todos tus objetivos. Así que vamos a comenzar a hablar de esta temática de inversiones a corto y largo plazo para ayudarte a alcanzar ese objetivo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inversiones a corto plazo? Bueno, en el mundo de las finanzas se suele conocer corto plazo en general como todos esos objetivos que nosotros podemos llegar a tener en un periodo de tiempo hasta 2 años. Pero para ser honesta, en la práctica por ahí es un año en general, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente si vos tenés un objetivo a corto plazo, que estamos hablando de 1 o 2 años máximo, lo que va a pasar es que lo más importante para vos va a ser la liquidez. Y ahora voy a explicar qué es la liquidez. La liquidez es un concepto financiero que nos ayuda a entender en cuánto tiempo yo logro convertir una inversión en dinero físico, ya sea dinero en mi mano o dinero en mi cuenta bancaria, es decir, en dinero de libre disponibilidad, ¿no? Dinero que yo puedo acceder fácilmente para hacer lo que necesite. Siempre explicamos el concepto de liquidez con un ejemplo que decimos, ¿qué es más líquido? ¿Un anillo de oro o una casa? Bueno, la respuesta es que el anillo de oro claramente es más líquido. ¿Por qué? Porque tomás el anillo, vas a una casa de empeño y te van a dar dinero muy rápidamente. En cambio, en una casa tenés que encontrar un vendedor, atravesar todo el proceso de venta y demás. Entonces, como es mucho más rápido el proceso de convertir ese bien, que en este caso es un anillo, en dinero rápido, es más líquido, ¿sí? Entonces, si vamos al mundo de las inversiones, obviamente cuando yo tengo un objetivo a corto plazo, lo que voy a querer es que esa inversión que yo estoy haciendo, rápidamente yo la pueda convertir a dinero porque probablemente voy a necesitar ese dinero en este periodo de tiempo corto que es el que venimos hablando. ¿Cuáles son los productos que en general están enfocados para lo que tiene que ver con el corto plazo? Bueno, obviamente el más conocido, si me estás escuchando en Argentina, seguramente es el plazo fijo, que es uno de los productos más conocidos. Ustedes saben que nosotros somos anti plazo fijo, pero bueno, hay mucha gente que lo elige y es un producto con el cual vos podés invertir tu dinero en un plazo de tiempo de 30 días, podés ir renovando todos los meses. Entonces es un producto que nos ayuda mucho a definir estos productos de inversión de corto plazo. También podríamos hablar de los fondos comunes de inversión de renta fija, que son estos fondos comunes de inversión en los cuales yo puedo entrar con mi dinero en el día de hoy.
por ejemplo, y si quisiera puedo sacar el dinero en 2 días, en 3 días o en 7 días, en 15. La verdad que no tengo un plazo de tiempo definido para dejar mi dinero invertido, y la mayoría de estos fondos comunes de inversión de renta fija o de money market, que son los más conservadores y los más adecuados para los que son productos de renta fija y para objetivos de corto plazo, en general vos podés rescatar el dinero cuando quieras, ¿no? Entras a tu home banking, decís rescatar dinero, es decir, retirar el dinero de mi inversión, y te lo van a acreditar en el momento, por ejemplo en el caso de los money market y en el caso de algunos fondos comunes de inversión de renta fija que se suelen conocer como T+1, lo que significa es que vos tenés que esperar un día hábil para que te den ese dinero. Pero fíjense que estamos hablando de periodos de tiempos muy cortos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos empezar a invertir en corto plazo, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? ¿Qué instrumentos de inversión yo tengo en el mercado que me permiten tener rápidamente liquidez para poder usar ese dinero para el objetivo que sea que yo tenga? Ejemplo clásico, me voy de vacaciones y faltan 6 meses para irme de vacaciones y bueno, quizás cobré el sueldo complementario o el aguinaldo, como se llama en algunos lugares, y sé que ese dinero lo voy a usar en mis vacaciones. Entonces, no quiero que ese dinero pierda valor, decido invertirlo en un producto de bajo riesgo, de corto plazo y de renta fija. Esa sería más o menos la lógica, ¿sí? ¿Qué otros productos podríamos llegar a tener respecto a productos de corto plazo? Bueno, dijimos todo lo que es depósitos, cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión de bajo riesgo, de renta fija, por ejemplo los fondos comunes de inversión de money market o los fondos comunes de inversión T+1 que les decíamos recién, y quizás podrías llegar a encontrar algún que otro bono o alguna que otra obligación negociable que en un año te esté devolviendo el capital. Es más difícil, pero podría pasar. Ahora bien, si yo ya tengo en claro que es una inversión a corto plazo, tengo en claro que ese dinero lo voy a usar dentro de poco tiempo, tengo en claro las opciones que hay en el mercado financiero, tendré que analizar cuál es la que se amolda mejor a mi perfil y con el cual yo me siento más cómodo, pero hay un tema muy importante de la inversión a corto plazo, que es que en general todos los instrumentos que te acabo de mencionar no tienen una gran rentabilidad. Yo ya les he contado muchas veces que el mundo de las inversiones tiene esta relación bastante directa entre riesgo y rentabilidad, ¿no? A mayor riesgo al cual yo me expongo con mi dinero, mayor rentabilidad voy a tener. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones a corto plazo? Que la mayoría paga una rentabilidad baja, porque justamente no estás corriendo mucho riesgo. Estás dejando tu dinero tan solo 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años máximo. Ahora bien, si yo todo el tiempo estoy invirtiendo en corto plazo, naturalmente no voy a poder generar grandes cantidades de dinero con mis inversiones, porque para eso sí o sí voy a tener que empezar a pensar en inversiones a largo plazo. Y de eso se trata este capítulo, de cómo nosotras podemos empezar a tener objetivos que nos permitan poder invertir en inversiones a largo plazo, porque justamente ahí es donde están las mayores oportunidades en el mercado financiero, e incluso es donde mayor provecho le podemos sacar a las estrategias de reinversión de intereses, lo que se conoce como interés compuesto, esto de que yo invierto mi dinero, tengo una rentabilidad, esa rentabilidad la vuelvo a invertir, y si eso lo realizo durante muchísimo tiempo, y cuando digo muchísimo tiempo me refiero a muchísimos años, naturalmente puedo hacer que mi capital crezca mucho. Entonces, si empezamos a pensar en los instrumentos de largo plazo, ¿en qué tipos de instrumentos vamos a pensar? Bueno, en primer lugar tenemos que pensar que son instrumentos que tienen un riesgo más alto, ¿sí? Es la primera característica que tienen. Por ejemplo, acciones, por ejemplo, bonos que tengan un periodo de tiempo más largo, que sea 1 o 2 años, ¿no? Bonos quizás a 5 años, bonos a 6 años, bonos que tengan periodo de tiempo más largo. Fondos comunes de inversión de renta mixta o de renta variable, que obviamente recuerden que los fondos comunes de inversión lo que hacen es invertir en otros instrumentos financieros, entonces un fondo común de inversión de renta variable probablemente tenga acciones en su composición de activos, y recordemos que para que una acción crezca de valor tienen que pasar muchas cosas, pero se los resumiría en 2 cosas. Una, que la empresa crezca. Para que una empresa crezca tiene que crecer su participación de mercado, tiene que desarrollar nuevos productos, tiene que mejorar su propuesta de valor, tiene que aumentar sus ventas. Y eso no sucede de un mes para el otro, y me atrevería a decir que no sucede de un año para el otro, al menos no en proporciones extraordinarias que nos permitan que el valor de la acción crezca exponencialmente. Imagínense una empresa cuánto tiempo necesita para crecer exponencialmente en sus clientes, ¿no? Si alguna de ustedes me está escuchando y es emprendedora, ¿cuánto tiempo le llevó a ustedes a hacer crecer su negocio desde que empezaron hasta que empezó a funcionar, a tener clientes que pudieron contratar equipo y demás? Bueno, apliquen esto a una empresa grande que ya quizás tiene una estructura, pero para dar esos grandes saltos de rentabilidad y por consiguiente que el precio de la acción suba se necesita mucho tiempo, y cuando leo mucho tiempo probablemente años. Entonces estos fondos comunes de inversión de renta variable tienen acciones adentro, pero tenemos que ser conscientes que esas acciones probablemente para que crezcan de valor van a necesitar mucho tiempo, ¿sí? Por otro lado, otros tipos de inversiones a largo plazo son los bienes raíces, todo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario, ¿no? Yo
Por ahí decido comprar un departamento de pozo y ese departamento gana valor cuando se termina la construcción, pero después a medida que van pasando los años, cuando uno ve las gráficas de cómo se revaloriza el metro cuadrado, más allá de que hay algunas crisis, en general es un bien que suele aumentar de valor. Esto sucede en muchos países, no es algo puntualmente de Argentina, desde donde estamos grabando el podcast. Y por otro, bueno, después podríamos hablar de las inversiones por ahí un poco más soft, que serían inversiones en educación, ¿no? Que son inversiones en las cuales se genera un salto cualitativo en la vida de la persona. Pensemos en una universidad, ¿no? Cuando uno pasa por una carrera universitaria, en general estudia mínimo 4 o 5 años y eso te da muchísimas herramientas que te permiten crecer en tu profesión, que te permiten crecer económicamente. Entonces creo que este ejemplo me sirve mucho para ejemplificar lo que es el largo plazo, que requiere una inversión de tiempo y de esfuerzo durante X cantidad de años, pero después eso se va a trasladar en un beneficio mayor para nosotros, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos en claro bien cuáles serían las inversiones a largo plazo, te di algunos ejemplos del mercado financiero, te di algunos ejemplos de otros mercados, como pueden ser bienes raíces, inmobiliarios, o la vida misma, como puede ser estudiar una carrera universitaria o pagar una universidad de prestigio para tus hijos, que seguramente va a requerir esfuerzo de muchos años y que ellos después también puedan estudiar durante todos esos años. Entendemos muy bien este concepto de largo plazo y las ventajas que nos puede dar al momento de decidir invertir nuestro dinero. Obviamente, no hay una única estrategia de inversión para todo el mundo. Eso es lo que hace al mundo de las inversiones complejos. La estrategia de inversión se va a enfocar en función a los objetivos de las personas, pero sí tenemos que tener presente que cuando nosotros invertimos a largo plazo tenemos mayor probabilidad de generar mayor capital. También es verdad que a lo largo de ese camino en el largo plazo vamos a tener pérdidas. Esto lo hemos dicho muchas veces y lo digo muchas veces porque el mercado financiero tiene cierta volatilidad, sobre todo en los productos de más riesgo, de renta variable. Entonces el desafío que yo tengo es cómo puedo atravesar ese periodo de inestabilidad en donde quizás mi inversión deja de subir y decrece y yo puedo seguir aguantando durante ese proceso, porque recordemos que queremos invertir a largo plazo. Entonces, cuando las acciones bajan y yo tengo un objetivo de inversión a 5, 6, 7 años y en el año 3 me empiezan a bajar, tengo que poder aguantar eso, no solo por el hecho de aguantar, sino de entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué esta acción está bajando tanto? ¿Es circunstancial? ¿Es contexto económico? ¿Qué es lo que está pasando? Y entender si esa situación se puede remediar en el futuro para ver si decido mantener o no mi inversión en ese producto, ¿sí? También quisiera hablar un poquito de las herramientas que tenemos hoy en día para poder entender cuáles pueden ser inversiones a corto plazo y largo plazo. Básicamente, una de las principales herramientas es, bueno, ingresar a los sitios web de los brokers online. Esto es algo que siempre les recomiendo. Pueden ingresar al sitio del broker online más conocido de su país y una vez que están ahí adentro traten de buscar los productos que son a corto plazo y a largo plazo y a tratar de separarlos, ¿no? Como que uno debería entrar al broker y tratar de entender como, ok, estos productos son de corto plazo, por ejemplo, porque veo que tienen riesgo bajo. A veces, en algunos casos, el listado de esos productos te dice la rentabilidad, te dice el riesgo. Por ejemplo, en los fondos comunes de inversión, la mayoría de los brokers te permite ordenar el listado de los fondos comunes de inversión por plazo de tiempo o por tipo de rentabilidad, si es fija, variable o mixta, o a veces también te permiten ordenar por la rentabilidad acumulada que llevan en el año. Entonces vos podés ordenar ese listado y cuando ves la rentabilidad te empezás a dar cuenta también de qué tipo de producto se trata, ¿no? Recuerden que si tengo una rentabilidad muy grande, probablemente sea un producto de renta variable. Y si es un producto de renta variable, probablemente sea algo para largo plazo, ¿sí? Entonces, el primer objetivo es, una vez que tengo en claro esta diferencia entre corto y largo plazo, es entender cuáles de los instrumentos del mercado financiero pertenecen a cada uno de esos grupos. Y una vez que tengo eso claro, lo siguiente tiene que ver con entender mis objetivos y entender para qué yo voy a usar mi dinero. Porque si yo no tengo en claro eso, no sé si tengo que elegir un producto de corto plazo o un producto de largo plazo. Lo que nos suele pasar a la mayoría de las personas es que tenemos objetivos de todo tipo y de hecho tenemos muchos objetivos y lo más difícil suele ser priorizar esos objetivos. Decir, bueno, ¿cuál sí me voy a comprometer a alcanzar y cuál quizás tengo que dejar pasar? Porque lo que muchas veces pasa es que no podemos alcanzar todos. Entonces, si no tomamos el tiempo necesario para tomar esa decisión estratégica en nuestros objetivos, de definir cuáles son, de asignarles un monto de dinero, de asignarles una fecha estimada en la cual quiero cumplir ese objetivo, va a ser muy difícil que yo pueda ir al mercado financiero a entender cuál es la mejor inversión para mí. Y por otro lado, si yo no me defino objetivos a largo plazo, jamás voy a querer invertir en el largo plazo, porque no voy a estar dispuesta a esperar todos esos años que requiere ese tipo de inversión. Entonces, lo que me gustaría que te lleves de este episodio es cuáles son tus objetivos a corto plazo, cuáles son tus objetivos a largo plazo. Y una vez que tengas eso en claro, puedas también de alguna manera dedicarle quizás unos minutos, 10, 15 minutos, a entrar al mejor broker que tengas en tu país y a buscar esos productos, a decir, bueno, voy a tratar de entender cuáles son los productos de corto plazo y cuáles son los productos de largo plazo. Si tienes dudas, nos puedes escribir en las redes sociales, nuestro equipo te va a contestar y te va a ayudar, pero nos encantaría que podamos tener claridad sobre ese universo para justamente poder empezar luego a pensar cómo deberían ser nuestras carteras de inversión en función a eso, en función a entender los productos y por otro lado entender mis propios objetivos. Y para ir cerrando este episodio te voy a dejar un consejo
para trabajar tus objetivos, que es algo que nos cuesta mucho a las personas, que tiene que ver con ¿qué quiero alcanzar yo, por ejemplo, en más de 5 años? O en más de 10 años, porque lo que quiero alcanzar de 1 o 2 años en general lo tengo más o menos claro, pero lo que quiero alcanzar a 5 o 10 años no. Y encima hay un desafío más grande, que es probable que eso que vos quieras alcanzar de acá a 5 o 10 años probablemente cambie con el tiempo, ¿no? Porque la vida pasa, suceden cosas. Entonces el desafío que tenemos es ¿qué es lo que yo voy a querer de acá a ese periodo de tiempo? Y por ahí no lo tengo claro. Entonces hay un ejercicio que es muy revelador, que consiste en tomarse quizás un día, una tarde, y anotar en un cuaderno cómo sería un día de tu vida de acá a 10 años. ¿Cómo te lo imaginas? ¿A qué hora te levantás? ¿Dónde te levantás? ¿Es la ciudad? ¿Es el campo? ¿Es un lugar con mucha naturaleza? ¿Te levantás sola? ¿Te levantás con tu familia? ¿Te levantás con una pareja? ¿Te levantás con tus hijos? ¿Sin hijos? ¿Qué es lo que te estás imaginando de acá a 10 años? ¿Y cómo sigue tu día, no? Como empezar a diagramar, bueno, me levanto a tal hora, me imagino que me levanto en este lugar, de esta manera, que desayuno, que luego voy a trabajar, bueno, ¿a dónde irías a trabajar? ¿Te imaginas que vas en transporte, que trabajas desde tu casa? ¿Y qué haces después al mediodía? ¿Cortás para almorzar o no? ¿Qué haces después a la tarde? Si te imaginas con chicos, si ya tenés chicos, los vas a buscar al colegio o decís que no, vas a tener a una persona que te ayude, como empezar a pensar todo eso. Y cuando uno empieza a diagramar cómo sería un día de su vida de acá a 10 años, tomando en cuenta, les diría casi las 24 horas del día, ¿no? Como diagramar cómo sería ese día, uno empieza a entender qué cosas le harían feliz en su calidad de vida, ¿no? Qué cosas le gustaría obtener. Y a partir de ahí uno puede empezar a extraer sus objetivos. O sea, si te das cuenta que te gustaría, no sé, despertarte en un lugar cerca del mar y quizás te das cuenta que un objetivo para vos muy importante es tener una casa cerca del mar. Y bueno, ahí ya tenés un gran objetivo que quizás puedes alcanzar de acá a 5 o 10 años. Decir, bueno, ¿dónde me gustaría que sea? ¿Cuánto vale una casa en el mar? ¿Cómo debería ahorrar para que eso suceda? Y de esa manera uno va a poder empezar a desprender esos objetivos, y una vez que tenés esos objetivos un poco más claros, tratar de ponerles un número. Yo siempre pongo este ejemplo de que muchas veces escucho en las redes que algunas mujeres nos dicen, bueno, mi objetivo es mejorar la calidad de vida de mi familia, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué implica mejorar la calidad de vida de tu familia? Y quizás implica tener una casa más grande. Digo, ok, bueno, hagamos el ejercicio. ¿Cómo sería una casa más grande? ¿En qué lugar? ¿En qué barrio? ¿Cuántas habitaciones tendría? ¿Cuánto sale una casa en ese barrio y de esas habitaciones? Pongámosle un número a eso. En general, cuando hacemos este ejercicio, lo que nos terminamos dando cuenta es que la mayoría de estos objetivos tienen un número asociado y que en general, si armamos un plan, podemos alcanzar esos objetivos. El único detalle es que probablemente nos lleve mucho tiempo, muchos años. Tenemos hecho un relevamiento en la comunidad de Mujer Financiera de cuánto tiempo les lleva a las personas a acceder a su primera casa, y el análisis está más o menos en un periodo entre 7 años, 7/8 años y 12-15 años máximo. O sea, es un universo muy grande. Hay personas que en 7 años lo logran, otras en 10, otras en 12. Pero fíjense en que todos necesitaron muchos años para lograrlos, ¿no? Entonces, si yo tengo en claro eso, quizás ahí sí ya puedo empezar a diseñar una estrategia de inversión a largo plazo, porque ya sé que eso va a pasar en 5 o 6 años. Y el desafío es ese, es conectar tus objetivos, los productos de inversión, entender esta relación entre corto plazo y largo plazo, pero por sobre todo entender el potencial que tienen las inversiones a largo plazo y por qué es tan importante que te animes a invertir a largo plazo y que puedas diseñar tu estrategia financiera contemplando esto, ¿no? Contemplando de qué manera yo puedo obtener la mayor rentabilidad, cómo puedo minimizar los riesgos, cómo puedo entender mis necesidades de liquidez y, por último, cómo puedo estar tranquila con esas decisiones. Creo que de eso se trata, convertirse en una mujer inversora, en tomar las mejores decisiones, pero que esas decisiones también me den tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar que yo pueda mantener mi estrategia de inversión. Si yo tomo una decisión de inversión y no la puedo sostener en el tiempo porque me siento muy incómoda, muy nerviosa y no tengo esa tranquilidad, probablemente en algún momento voy a decidir retirar ese dinero. Y si decido retirar ese dinero, me voy a perder la oportunidad de poder invertir en largo plazo y poder acceder a los productos que mayor rentabilidad tienen en el mercado financiero. Espero que hayas disfrutado este episodio y antes de despedirme te quiero contar que si nos estás escuchando recuerdes que el 13 de marzo en Mujer Financiera vamos a estar dando una masterclass gratis sobre cómo convertirte en una mujer inversora. Durante 2 horas vamos a estar conversando sobre todo lo que necesitas saber para poder empezar a invertir tu dinero. Voy a estar yo, Sabri Castelli, junto al equipo de Mujer Financiera y me encantaría que seas parte de esta masterclass. Así que si nos estás escuchando y te querés anotar, simplemente tienes que ingresar al sitio web de Mujer Financiera y buscar el enlace para poder anotarte y que te llegue la invitación. Este fue el capítulo de hoy donde hablamos sobre la diferencia entre las inversiones a corto plazo, a largo plazo, las ventajas que cada una de estas inversiones tiene y cómo podemos diseñar nuestros objetivos para entender cuál es el dinero que podemos destinar a inversiones a corto plazo y cuál debería ser el dinero que tenemos que destinar a inversiones a largo plazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.